Bienvenidos al canal de YouTube de Abelina Lesper. Hoy tenemos un invitado de lujo que además es un gran amigo de mucho tiempo y de muchas batallas, el maestro Santiago Caruso. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo estás, Abelina? Gracias por la invitación a conversar. Pues ya era momento de que tuviéramos esta conversación y vamos directo a la materia. Yo conozco toda tu trayectoria de artista, conozco tu trayectoria como un extraordinario dibujante. Has ilustrado libros, tienes tu propia obra además de la ilustración, o sea, has generado un trabajo autoral muy dedicado, con un sello muy personal que has cultivado durante mucho tiempo, con mucho estudio por un lado y por otro lado con muchísima práctica y riesgo, porque además has experimentado con técnicas y con tu lenguaje y has hecho versiones incluso de cosas que uno no podría pensar que podrían verse de esa manera. Y ahorita llega una plataforma, llega la tecnología de un plumazo, se olvidan de que hay trayectoria, de que hay seres humanos atrás de eso, que hay muchísimo trabajo, momentos muy difíciles que se han pasado para llegar a cierto punto de una carrera profesional. Y te dicen que todo es de todos y que todo el mundo lo puede tomar y que no pasa nada y que es el progreso. ¿Qué está pasando con los artistas como tú frente a la inteligencia artificial que no es inteligente además? Exactamente. Sí, hay como un montón de conceptos. Primero, gracias por lo que decís de mi trabajo, te agradezco personalmente. Hay un montón de términos que se están instalando y que habría que desmantelar porque son parte de la propaganda y del intento de instalación y normalización de uso o de consumo de este tipo de tecnologías. Porque básicamente lo que están intentando hacer es dar la última vuelta del capitalismo para volver absolutamente todas las instancias de la vida como mercancía. Esto ya viene pasando, lo venimos viendo a partir de las redes sociales desde hace más de una década, como todo lo que media la interrelación social, al estar ahora intermediado por estas plataformas de intercambio y de valoración con me gusta, con seguir o no, bla, 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 se establecen otras formas de consumo y las relaciones interpersonales también se va envuelto mercancía en ese sentido. A partir de todo ese entramado de redes que Internet y las redes sociales han permitido, es que ahora este tipo de plataformas de inteligencia artificial llamadas o autodenominadas por los desarrolladores inteligencia artificial generativa, es que capturando todas las imágenes, videos, producciones escritas, producciones habladas, interpretadas, es decir, todo lo que es expresión de lo humano, incluidas las bellas artes o las artes plásticas o como se las quiera denominar, los modelos algorítmicos que capturan todos esos archivos digitalizados de nuestra producción creativa, los interpretan y extraen datos de esas producciones y entonces pueden generar derivados de esas producciones a partir de estos modelos algorítmicos que lo que hacen es analizar una gran cantidad, una grandísima o enorme o masiva cantidad de información, producción humana, en estas formas de audio-video, lo podemos resumir como producciones audiovisuales, ¿sí? Aunque sean las escritas también como audiovisuales. Y a partir de hacer una valoración estadística, entonces el modelo generativo te va a dar por una probabilística, por un parámetro estadístico, cuál es el resultante de ese proceso algorítmico, que en el caso de un modelo generativo de imagen será una imagen, en el modelo que genere texto será texto, y por probabilística te va a construir un resultado más cercano a tu comando y que vos además le agregás una solicitud de variable estilística o por la variable temática que le propusiste, va a trabajar sobre ese tema y sobre esas producciones. Quiero que me haga un ensayo escrito al estilo de la hamburguesa. No, sí, sobre lo que sea. Y lo que sea. va a tomar lo que entiende que es el estilo de Pascal Quignard, que es así un erudito y un escritor maravilloso, y te va a hacer una derivación de eso, es decir, un plagio. Sí, está absolutamente viciado de
de formas plagiarias porque irremediablemente para hacer algo al estilo de, tiene que haber capturado toda la obra o casi o todo lo que pueda haber capturado de la obra de Quignard en base a archivos digitales de internet y tal, para establecer por probabilística cuál es la construcción de sentido en función del tema que vos le pediste, que produzca entonces el encadenado lógico de palabras que más probablemente Pascal Quignard hubiera construido en función de analizar toda la producción de Quignard. Entonces, indefectiblemente es un modelo plagiario que además, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si en ese acervo de obras de Pascal Quignard estuviera repetido más que nada tal libro más que otro, por parámetro de análisis estadístico, la tendencia estética que el modelo va a generar como derivado de Quignard va a tener que ver con ese libro, ¿no? O con algunos libros determinados como más sobresalientes, más difundidos. Es decir que hasta puede llegar a replicar tramos de esos textos que más se repitan dentro de lo que es el archivo. Sí, no, y de hecho lo hace, de hecho lo hace. Entonces, lo hace, y además la otra cuestión es que lo que más probablemente te dé como output, o sea, como resultado de ese proceso, sea una especie de caricatura de Pascal Quignard. Sí. En el sentido de que va a haber fragmentos, tramos, formas de construir la oración, que hay que ver. Depende del idioma en el que vos te dirijas a ese modelo algorítmico. Pascal Quignard es un escritor francés, pero está traducido a un montón de idiomas. Hay que ver que si vos estás usando el modelo generativo de texto en castellano, probablemente tenga menos ediciones para tomar el modelo algorítmico como base de datos y no sea tan bueno para darte un derivado de Quignard como el modelo algorítmico hecho a partir de textos en francés, por ejemplo. Pero entonces tenemos dos problemas. Uno que es la réplica exacta, porque haya muchísima producción humana, en el caso de Quignard, de determinados libros que son más sobresalientes, y entonces tenés el gran riesgo de un tipo de réplica de determinados pasajes de esa escritura, con lo cual habría un plagio directo, y lo otro es que es una versión caricaturizada, o caricaturesca, sí, de esa obra, viciada de clichés y viciada de falta de originalidad y falta de valor como obra en sí, ¿no? Bueno, esa producción. Sí, no, y además hay una cosa muy clara, que un autor tiene, y más algún autor como Quignard, tiene preocupaciones específicas que nada tienen que ver con las preocupaciones de alguien que además está utilizando esa plataforma, esa tecnología, etcétera. Y entonces todo se va a volver un pastiche. Por un lado desdeña la obra de Quignard y por otro lado tampoco está convirtiendo a esta persona en autor. Y esa es la clave de esto, y es lo que me gustaría también que habláramos. Que toda esta tecnología está desdeñando y está menospreciando una figura muy importante en la creación, que es el autor. La autoría. ¿Eso qué significa? Que es alguien que creó algo de manera original, además que se hace responsable de esa obra y que ha trabajado sobre eso, porque para que Pascal Quignard sea lo que es, ha trabajado años, décadas enteras, toda su existencia en generar un lenguaje, un estilo, en generar cierto tipo de literatura, que llegan estas tecnologías, tiran todo eso y menospreciando la imagen del autor, o sea, el valor que tiene eso. Porque, Santiago, o sea, los artistas pelearon el reconocimiento de la autoría durante siglos. Sí. O sea, aparte del Renacimiento, que se empezó a reconocer a los autores como tales, a los escritores como tales, a los pintores, a los escultores, o sea, fue hasta el Renacimiento que ya pudieron defender sus nombres y sus obras, o sea, sus firmas, sus nombres, para que ahorita llegue esta tecnología y diga que haga un uso, porque eso es muy importante, se está haciendo un uso abusivo de lo que está subido en Internet. Es decir, nosotros subimos nuestro material a Internet como plataformas de comunicación, pero eso no significa que le estemos autorizando ni a ninguna plataforma tecnológica, ni a ningún ser humano, ni a ninguna empresa que haga un uso injusto de lo que nosotros estamos subiendo a Internet. O sea, hay ahí, para comenzar, un uso abusivo del contenido de Internet. Sí, a ver, esto es
Es una forma de parasitismo de la figura de la autoría y Ujú, también de la identidad de las personas. Porque acá hablamos, por decir un nombre cualquiera, digo Pascal Quignard porque es un autor que me gusta mucho, pero también a partir de la captura de fotos de cualquier persona que son usadas como material de entrenamiento de estos modelos algorítmicos de imagen, una persona que conocemos puede aparecer como protagonista de cualquier tipo de imagen generativa que después tiene un uso comercial y donde la persona en sí no dio su consentimiento para ser explotada de esa forma o para aparecer públicamente. Entonces, frente a lo que estamos es a una forma de parasitismo de lo más personal, de lo más original que alguien pueda producir como pensamiento y como elaboración discursiva, y además de la propia identidad de las personas. ujú. Por eso hablaba antes hablaba de voz con Z, digamos, hablaba de eh, la imagen, hablaba de los movimientos de alguien. Es la forma en la que esta nueva manera de explotación capitalista, digamos, puede ser llevada adelante en todos los ámbitos más íntimos o más públicos de la vida de cualquier sujeto. Y esto, una vez que los modelos algorítmicos capturan eso y aprenden a derivarlo, a generar derivados, no lo pueden olvidar, no Ujú. pueden perder esa capacidad. Por eso es algo muy complicado que, pensando en regulaciones posibles, debiera apuntarse no solo a cómo funcionan una vez que el modelo aprendió, sino a limitar la capacidad, la cantidad o el tipo de material que puede usarse para entrenar estos modelos algorítmicos, porque una vez que aprenden a generar esos derivados, no pueden desaprenderlo y con lo cual poner algún tipo de límite y evitar que puedan generar una imagen de tu hija, de un pariente y que aparezca en la portada de un libro, se hace mucho más complicado como a posteriori, ¿se entiende? Ajá, sí, pero fíjate, esto que tú mencionas de que es una forma capitalista de explotación, a mí me parece muy extraño porque justamente el gran baluarte del capitalismo es la propiedad privada. Y todo esto no está respetando la propiedad privada. Es decir, cada una de las palabras que yo he escrito me pertenecen, son propiedad privada. O sea, que estén publicadas no las hace que alguien compre mi libro no significa que esté comprando el contenido, o sea, está comprando exclusivamente la impresión en papel, o sea, en puridad esos son los derechos de autor, o sea, tú estás comprando hojas impresas, pero el contenido siempre es mío, así como si alguien compra una obra tuya, eso no significa que después pueda tomar la imagen que tú dibujaste y haga camisetas y tazas y merchandising con eso, o sea, no puede hacerlo. Compró, Claro, hay, compró papel con tinta. Entonces, esta tecnología que está violando, para empezar, dos derechos fundamentales, el derecho a la propiedad privada y el derecho de autor. O sea, es una violación flagrante. esto sigue siendo parte del capitalismo, en el sentido en el que los dueños de la tecnología son los que están expoliando a las personas creativas, a las personas de a pie, hayan producido valor o tengan valor per se porque sus imágenes son explotables porque están digitalizadas o porque sus voces son explotables porque están digitalizadas en alguna plataforma, en algún archivo de audio que alguien le mandó Sí. vía WhatsApp o las redes que uno quiera usar. Y eso se vuelve propiedad privada a partir de que los modelos algorítmicos capturaron ese soporte que tiene un valor, el soporte de audio, de video, de imagen, lo que fuera, o de escritura, y el modelo algorítmico puede entonces inferir un conocimiento extraído de eso, no un conocimiento porque los modelos algorítmicos no conocen, No es sino que conocimiento, no es conocimiento. O lo sea, que ahí no hay tienen es... conocimiento ni sabiduría. Y de hecho, utilizan mal el término aprender. O sea, fueron programados y fueron, digamos, saturados de información, pero no significa que hayan aprendido nada. No, lo que han hecho es aprehender con H en el medio, digamos, que es Ajá, la captura, exactamente. ¿sí? Ese es el aprendizaje del cual somos víctimas todas las personas que hayamos puesto directamente nosotros o alguien más, trabajo hecho por nosotros o una imagen nuestra en las redes, con lo cual eso también es lo dificultoso. Mucho de lo que está en Internet no hemos elegido nosotros ponerlo ahí,
yo publico un libro, por ejemplo, yo no tengo un sitio web, pero la editorial publica algunas imágenes de ese libro, yo no tengo control sobre lo que hace la editorial, esas imágenes pueden ser capturadas y han sido capturadas por modelos algorítmicos y se generan derivados de eso también. Entonces, lo que tenemos es una posible explotación de todo lo que está puesto en común a través de Internet o incluso en nuestros propios sistemas operativos de las computadoras, porque hay un detalle bastante escabroso, que es, igual no quiero adjetivar tanto en ese sentido, porque parece que uno está viviendo en una especie de paranoia de Matrix, ¿viste? Pero en realidad vas viendo que todo se va direccionando siempre en ese mismo sentido. Microsoft es quien puso muchísimo dinero a OpenAI, que es la empresa que generó dos de los modelos algorítmicos generativos más conocidos, DALL-E 2, que es la que genera imagen y dentro de poco video, y ChatGPT, que ahora como GPT-4 va a poder generar video, programación de sitios web, etc. Y OpenAI lo que ha hecho es poner esos modelos algorítmicos insertos dentro del sistema operativo de las nuevas actualizaciones de Windows, con lo cual ahora Windows, el sistema operativo más utilizado en el mundo, tiene modelos generativos que capturan información, que capturan archivos de nuestra propia computadora personal y que nos entonces dan derivaciones, interpretaciones de eso para supuestamente mejorarnos la vida. Pero hay en ese uso que encima uno no puede negarse, porque en la medida que uno tiene Windows, las actualizaciones siempre se imponen, uno está entonces otorgando permanentemente la información absolutamente personal y delicada a estas empresas privadas para que supuestamente nos ayuden en nuestros trabajos, nuestros procederes con las computadoras. Pero ya vemos lo que hacen a partir de esa inferencia. Sí, sí, o sea, no hay nada. Y obviamente eso, pues ya más allá de que además es espionaje, todo es robo de información. Todo eso es robo de información. Pero lo peor de todo es que, y ya, esa es la parte, digamos, tecnológica. Pero a mí también lo que me interesa mucho es la distorsión incluso del concepto de creatividad que tenemos actualmente, Santiago. Claro. Porque siempre hemos peleado por... Yo ya cerré mi blog porque ya me di cuenta que me estaban plagiando. Ya varias personas me dijeron, incluso en trabajos de tesis, que estaban mis artículos completos, los que yo subo al blog, entonces ya los cerré. Pero entonces, ¿qué pasa con el concepto de creatividad? Porque siempre se ha hablado de fomentar la creatividad, de trabajar sobre la creatividad, porque es literalmente como es una conexión neuronal prácticamente, o sea, tú tienes que fomentarla y estar trabajando sobre ella continuamente. Y ahora con todas estas plataformas, es como decirnos, ¿sabes qué? La creatividad no es necesaria, nosotros vamos a pensar por ti y te vamos a decir, porque man, fíjate lo que has dicho tú, o sea, se trabaja sobre un algoritmo que elige a manera de estadística qué es lo más favorable. O sea, la creatividad muchas veces se va por lo más desfavorable, o sea, se va por un riesgo, se va por iniciativas que atañen por completo nada más al autor, y esto está deformando todo eso, y la gente que lo utiliza se jacta de ser creativa, y ya ahorita yo conozco gente que te dice, yo soy artista de inteligencia artificial, o sea, ¿de qué hablan? Hablan de eslogans, hablan de la normalización de esta forma de impostación sobre absolutamente lo más identitario de una persona, que es lo que la persona piensa, lo que la persona dice, lo que la persona hablan de la normalización del plagio. Sí, o la normalización de la impostura, que es parte de esta nueva lógica de la generación de un contenido falsificado, falso, fake, donde uno puede entonces impostar una versión fake de uno mismo con la imagen que uno quiera, con la voz que uno quiera, con la capacidad supuestamente artística y creativa que uno quisiera. A piacere, digamos, por catálogo. A ver, esta semana voy a ser un pintor abstracto, la semana que viene voy a ser un escritor surrealista, porque los modelos algorítmicos pueden funcionar, los modelos generativos algorítmicos te venden esa fantasía. Y si hace 10 años que vivimos en plataformas de redes sociales donde la plataforma te pregunta a vos, ¿cómo te autopercibís o cómo
¿qué sos? Y vos te fijás en la lista de opciones que te dan cuando te armás una cuenta. Bueno, no soy contador público, no soy escribano, soy influencer, que abarca como casi todo lo que uno puede ser como comunicador en redes, Ajá. ¿no? Soy artista, bueno, artista me gusta porque es como concreto pero abstracto al mismo tiempo. Entonces estas autodenominaciones para poder comunicarse y exponerse ya vienen habilitadas por parte de las redes sociales. Si ahora el contenido que yo vuelco se parece muchísimo al de un artista, al de un fotógrafo, al de un escritor, porque lo puedo generar con estas máquinas, la verdad que la fantasía de la identidad impostada es perfecta. El problema es que lo que están haciendo al mismo tiempo que te venden este supuesto vivir el sueño de ser quien quieras, es que te obturan la posibilidad de trabajar y vivir de eso realmente, porque los trabajos, los roles donde se aplica la capacidad creativa humana, sea en el campo de la ilustración, de la escritura de artículos, de la redacción publicitaria o de un medio escrito, la actuación de voz y tal, todo eso empieza a ser sustituido por producciones algorítmicas hechas con estos mismos modelos, pagando un quinto de lo que le pagan a un artista que hace el trabajo por sí mismo, con un carácter de originalidad, con un carácter de creación de valor, porque la obra que está poniendo ahí no solo es original, que después podemos discutir las cuestiones acerca de la originalidad o de las influencias, pero hay una construcción de valor porque hay una experiencia puesta al servicio de Sí, pensar y exactamente. elaborar un tema y poder concretarlo en una forma que condense a su vez ese contenido. Entonces hay una obra virtuosa que agrega valor a la sociedad. Todo eso tiene un tiempo de gestación, de elaboración y de resolución que hoy es subsumido u obturado por estos modelos generativos a gran velocidad y que empiezan entonces a ocupar puestos de trabajo o parte de las tareas en una, no sé, una empresa de animación, una empresa que hace videojuegos, una editorial, una cinta de producción, no, pero bueno, el mundo del cómic tiene mucho de la división de tareas, el guionista, el letrista, el entintador, el que Sí, hace el pero todos lápiz, el son que hace el color, creativos. O sea, todos son todos creativos. son creativos, exacto, todos son parte de la industria Ajá, de la de una historieta o obra, del es como cómic, hacer una película. O sea, hacer una novela exactamente. gráfica es como hacer una película. O sea, alguien hace los escenarios, en la obra gráfica alguien hace los paisajes, en la película alguien dirige a los actores, alguien dibuja a los actores, o sea, es como una película. Pero todos Exacto, son pero creativos. todos son creativos, pero hay muchas partes de esa estructura de tareas para que la obra conjunta se realice que empiezan a ser tomadas por estos modelos generativos. Entonces, el productor agarra un modelo GPT, tira un par de ideas de lo que quiere, elabora un guión bastante malo o un plot de la historia y eso ahora se lo pasa a un guionista para pagarle la mitad del trabajo porque la idea y el concepto y no sé qué lo hizo el productor. Sí. Entonces el guionista, en lugar de tener un trabajo autonómico y autoral de entrada, bueno, ahora es convocado por menos paga para elaborar algo que ya viene como premasticado por estos modelos generativos. Que no sabemos de dónde salió ese plot ni ese guión, a qué otros artistas le está tomando obra e ideas para inferir esa especie de boceto de la historia. Y lo mismo en otras instancias. Bueno, el productor entonces ahora elabora una serie de dibujos, elabora como un parámetro estilístico y le dice a determinado dibujante, bueno, ahora retoca estos dibujos que salieron de la máquina, o dibujos no son, tampoco son pinturas, son imágenes generadas por estadística, cuyo modelo generativo lo que hace es redisponer esos píxeles para generar la imagen en función de parámetros estadísticos. Yo le pedí que apareciera en esa imagen un auto saltando visto de abajo en colores magenta y compuesto de tal forma, el modelo algorítmico lo que va a generar es, en base a todas las imágenes que tiene, de cómo se ve el chasis de un auto, cómo se ve la parte de abajo, lo va a disponer en algún lugar. Pero eso es un modelo probabilístico, no hay creación, no hay interpretación, ni inteligencia, ni originalidad, ¿sí? Se Sí. deriva de algo previo, siempre. Sí, pero y yo lo que percibo además es que hay una especie de complot en contra de la creatividad. O sea, porque todos estos modelos, por un lado, están haciendo esto
que están abaratando la creatividad y están abaratando la creación porque, por un lado, no están pagándole a nadie derechos de autor porque estén haciendo sus derivaciones. Y por otro lado, también lo están agrediendo en el valor intangible de la creación, que es justamente la presencia del autor. O sea, ya hay definitivamente una agresión del hecho de que puedas tú tomar determinados rasgos de la obra de alguien y hagas según tú una derivación y se la des a otra persona. Pero además de todo, está el doble engaño de que las personas creen que haciendo esto están siendo creativas, que no lo son, porque te voy a poner un ejemplo muy simple. A ti, estas personas, obviamente, sin la computadora y sin el algoritmo y sin toda la tecnología, no pueden crear. Simplemente no pueden. O sea, a ti te dan ahorita un papel y un lápiz y te dicen, Santiago dibuja, vas a dibujar. O sea, a mí me dan también el mismo papel y el mismo lápiz y me dicen, escribe algo, yo puedo escribir. Pero estas personas necesitan toda esta infraestructura para falsamente sentirse o que son escritores o que son dibujantes o que son pintores, que además esto no va a producir una pintura, porque lo que está produciendo son imágenes que están imprimiendo y aunque las impriman en Canvas y lo que sea, no son pinturas. O sea, están creando un falso concepto de creatividad que está distorsionando el concepto real de creatividad y por ende el concepto real de artista y de arte, que ya es la última consecuencia. O sea, ya la obra ya es la última consecuencia. Y esta distorsión a mí simplemente me parece un complot. O sea, realmente, y no es que yo esté en la como dicen, en la teoría de la conspiración y no sé qué, pero es que es real que cuando todo el poder de ese dinero que hay en los .com se ponen de acuerdo para decir, son sustituibles los escritores, son sustituibles los dibujantes, son sustituibles los pintores, son sustituibles los ensayistas. Al rato nos van a decir que estas cosas ya están según esto, hasta escribiendo poesía y escribiendo, que yo he leído los poemas y se caen de malos. O sea, es así, sí, es horrenda la poesía escrita con esto. Ya nos están diciendo que se está escribiendo filosofía, pues sí, porque están tomando todo lo que hay en internet para, según ellos, escribir un ensayo filosófico. Ya lo han tomado, eso es lo peor, ¿eh? No es que lo están tomando. Sí, no, es que ya lo están haciendo. Y hay además, por ejemplo, el New York Times tiene así una campaña permanente en favor de la inteligencia artificial. Pero yo lo que veo aquí, que hay toda esta confabulación para menospreciar la naturaleza humana en uno de sus rasgos más esenciales, que es la creación, la creatividad, la posibilidad de hacer arte. Entonces, ¿a qué van? O sea, ¿qué es lo que están persiguiendo con todo este menosprecio? Porque ya, más allá del comercio, más allá de estar vendiendo algo, más allá de todo eso, yo lo que estoy viendo es que están buscando unas sociedades de fácil manipulación, Santiago. Sí, claro. O sea, donde el capital, además de haber automatizado las tareas físicas, pensemos en el campo, pensemos en las fábricas, ahora puede automatizar las tareas cognitivas de media y alta demanda, o sea, las más o menos complejas y las muy complejas, aunque ese resultado no sea superlativo, exactamente, a la mayoría de los mediocre. Es suficientemente bueno como para ser publicado en un montón de medios. Quizás no en medios de excelencia, en algunos sí, depende de qué caso sea. Si es una redacción de un artículo periodístico, eso lo puede hacer el modelo generativo. Lo que no va a hacer con la misma eficacia que un artista en serio o que un poeta, que también es un artista, es poder producir un sentido con ese mismo valor, con ese carácter de originalidad y de sorpresa y de potencia, en fin, todas las virtudes que pueda tener una obra artística de calidad. Pero el problema es que cuando sustituye al resto de los trabajadores, al resto de los creativos, en cualquier industria o en el trabajo más independiente, freelance que vos quieras, que lo que hace es que sea inviable ese trabajo. Con lo cual, ¿quiénes sobreviven a esa sustitución
de personas por modelos generativos, el porcentaje mínimo que realmente se destaca muchísimo. Y eso lo que hace es que hoy quizás la buena noticia es que Pascal Quignard puede seguir escribiendo tranquilo lo que hace, que un modelo generativo no lo va a sustituir, pero ¿cuál es el próximo Pascal Quignard? ¿Cómo el futuro Pascal Quignard, el futuro escritor sobresaliente en la disciplina que a cada uno más le guste, cómo llega a convertirse en eso si no tiene campo de aplicación de su propia capacidad? Su propia capacidad como creativo, como artista en la disciplina que fuera, o como investigador incluso. Entonces, Sí. ahí hay un gran problema en serio, no solo para el presente inmediato, sino para nuestra capacidad de alcanzar una excelencia y una complejidad que realmente cree valor para el conjunto de la sociedad en cualquier disciplina, que quieren volver mucho más manipulable a la sociedad, porque ahora no solo tienen los Pues medios sí. de producción, sino que tienen los medios de producción cultural, ¿sí? Ujú. O esta sustitución de la producción cultural humana por estos modelos generativos que están al servicio de la censura, la complacencia, digamos, de estos modelos generativos, ¿no? Que no te van a hacer una imagen políticamente incorrecta, lo hacen, pero tenés que falsearlos, digamos, tenés que hacerlos pisar el palito, sobre todo los modelos generativos de texto, que son muy cordiales, que son muy serviciales, y que supuestamente nunca van a generar ningún texto de una violencia No, inusitada, yo etc. entré ya al chat le pedí que escribiera un cuento con el estilo del Marqués de Sade y se negó. Me dijo que el Marqués Obvio. de Sade era asesino y que era explícitamente sexual y que no sé qué, y que no estaba, me dijo, no estoy educado para hacer eso. O sea, obviamente además de eso, es un método de censura muy grande. Pero el asunto sobre la manipulación es esa capacidad de autoengaño, porque así como la gente se cree que pueda cambiar su personalidad a través de el Facebook y mentir de quiénes son y todo esto, la gente se está creyendo que se está convirtiendo en escritor y se están creyendo que se están convirtiendo en artistas utilizando esta tecnología. Pero además, lo peor de todo es que este estándar tan mediocre que entrega la tecnología, para ellos es aceptable como su forma de ser artistas, este estándar tan mediocre. Supongamos que más adelante pudiese la plataforma mejorar, porque ahorita los resultados son evidentemente mediocres, pero de todas maneras, es a lo que me refiero con la manipulación. Hay una autoasimilación que está viendo por parte de millones de personas sobre este sistema. O sea, hay personas que prefieren no educar sus capacidades para poder escribir o para poder pintar o para poder dibujar, para poder hacer lo que sea, hacer música, porque están haciendo canciones, prefiere obviamente no educarlas que hacer y utilizar la tecnología. Entonces, frente a lo que nos encontramos también es frente a un asunto ético, Santiago. O sea, ¿hasta qué punto la sociedad se está convirtiendo, cree que la tecnología es axiomática, es decir, es un valor en sí misma y que todo lo que la tecnología haga bueno, para entonces en un acto completamente antiético dejar de prepararse, dejar de ser responsables con sus propias capacidades, hacerse responsables de su obra y simplemente tomar estos modelos para hacer derivados que son plagios, porque hay que decirlo así, son plagios. La tecnología tiene una capacidad eufemística enorme, o sea, todo lo llama con eufemismos, al plagio le dice ya derivación, a todo le cambia el nombre para no decirle cómo se llama, y prefieren tomar esto. O sea, si estamos frente a una sociedad ya manipulada, si estamos con una sociedad que está viviendo en el engaño y estamos en una sociedad que además está teniendo una actitud antiética sobre el trabajo creativo. Sí, a ver, basta leer un poco lo que se da en discusiones en comentarios o vía Twitter o lo que fuera para constatar que a la gente no le interesa, o a la mayoría de la gente, o está súper normalizado que la paranoia o la chicana en las discusiones o el absurdo son moneda corriente, y la violencia también en la discusión, son moneda corriente.
y que la verdad cada vez interesa menos, porque la verdad es un problema en este mundo contemporáneo. Digo, en virtud de problemas climáticos, crisis laborales, economías en tensión, inflación. Hay muchos problemas muy serios que la humanidad está enfrentando en estas últimas décadas y frente a la cual que la respuesta pueda ser, o que la responsabilidad de esa respuesta pueda ser delegada en estos modelos algorítmicos, parece ser una salida que nos alivia como sujetos para no hacernos cargo directamente nosotros. Aunque esa salida es un absurdo también y que produce una falsificación de las respuestas que tienen verdadero valor, porque no están infiriéndose a partir de la realidad, sino a partir de signos de la realidad o a partir de interpretaciones de la realidad muy variadas producidas por nosotros mismos. Pero no hay conocimiento que se infiera de estos modelos algorítmicos, porque lo que hacen es reproducir una especie de interpretación estadística, pero no a partir de un conocimiento que ese otro, ese ente que se llama inteligencia artificial, puede hacer inteligentemente, porque no hay un ente del otro lado similar a nosotros e igual de inteligente, o como dicen muchos promotores de esta tecnología, que estos modelos generativos son mucho más inteligentes que el cúmulo de todas las personas inteligentes del mundo. Y eso es una falsedad total. Carecen de inteligencia, no es conocimiento, es programación de información y no tienen capacidad de raciocinio. Mira, lo que te diría es que no es programación porque no hay una programación. Si fuera inteligencia programada, el que programa ese modelo debiera ser tan inteligente como el modelo. Entonces hay una persona o varias personas que serían súper inteligentes, o que cada una de esas personas que lo programó sería inteligente como una parte de aquello que es programado por el modelo. Pero en realidad estos son modelos, infieren patrones estadísticos, probabilísticos, y te lo dan como respuesta. Pero no comprenden nada de lo que está pasando, no conocen nada de la historia del arte, no conocen de pintura, no saben pintar, no están haciendo ni siquiera un ejercicio de pintura digital. Redisponen píxeles o redisponen palabras en virtud de cómo han sido dispuestas previamente por sus autores. Claro, claro. Pero el punto, Santiago, es que los hitos de la creación fueron antiprobabilísticos y fueron antiestadísticos. Es decir, cuando Picasso hizo Las señoritas de Aviñón, eso está completamente fuera de estadística y de probabilidad. Simplemente, o sea, si nos hubiéramos ido así, bueno, él hubiera pintado, hubiera continuado con el impresionismo. O sea, los hitos de la creación son completamente fuera de programación y fuera de estadística. Y viene ese rompimiento y la creación ya deriva para otra parte. Entonces, el punto es que estas cosas no tienen ni remotamente esa capacidad. Sí, la dimensión experiencial y afectiva de Picasso, siendo conmovido por quizás el arte africano y el arte abstracto, deriva en el cubismo como forma que él encuentra para conducir esa interrelación de sus inquietudes estéticas también con su afectividad, que también está atravesada por la estética en el caso de este artista, ¿no? Pero no hay ahí una probabilística obvia, una matemática que haga una relación. O sea, un modelo algorítmico no podría haber hecho una relación a priori entre exactamente, ese es africanos. Ese es el punto. O sea, un modelo por eso esa dimensión de la experiencia, claro, esa dimensión de la experiencia humana es la que, esa dimensión de la experiencia humana es la que se está queriendo obturar, no solo en el ámbito de lo laboral, de lo ético, sino en el ámbito de la libre circulación y adaptación de los cuerpos, en la interrelación de los cuerpos, es decir, en la vida social y en la vida creativa y en la vida con el mundo, digamos, ¿no? Con la naturaleza o con el arte, incluso como una emanación de la naturaleza. Pues claro, o sea, están acabando, por eso es lo que digo que ese es el peligro, se están acabando con una parte tremendamente esencial del ser humano, o sea, porque estas cosas no entienden que el conocimiento que ha generado el arte ha formado también a la sociedad y la ha conducido a ciertas formas de pensamiento y la ha conducido a conocer su propia naturaleza. O sea, eso está lejos del alcance de todas estas personas y lejos del alcance de las personas que utilizan estas tecnologías. O sea, yo quiero ver
que un algoritmo te derive que un hombre tiene relaciones con su madre y cuando se da cuenta es rey y se saca los ojos y en ese momento se da cuenta que es padre de sus hermanas, que es amante de su madre, que es asesino de su padre y la única manera que tiene de hacerlo es sacándose de los ojos. O sea, ¿qué algoritmo te va a escribir eso? Ninguno. Pero gracias a eso, nosotros tenemos la figura edípica y tenemos el sentido de la tragedia y sabemos lo que es el sentido del destino. Y estas personas han menospreciado todo ese conocimiento y lo están reduciendo a un gadget, lo están reduciendo a un, literalmente vamos a decirlo, a un divertimento ocioso de la gente que utiliza estas tecnologías para sentirse lo que no es. De verdad, y yo lo quiero decir como un statement, si escriben con esas tecnologías, no son escritores, si según ustedes dibujan con esas tecnologías, no son dibujantes, y si ustedes utilizan estas tecnologías, no son artistas. Sí, a ver, yo no me... En la serie de escritos que he llevado adelante, quizás en el primero que hice, más largo, que se llama Autoridad y Autoencoders, sí me meto un poco con los usuarios de esta tecnología, no con los usuarios de a pie, que son consumidores de la tecnología, sino con los que impostan, como vos estás diciendo, este supuesto saber que en realidad lo infiere el modelo algorítmico. No es saber. A mí, claro, por eso digo supuesto. A mí lo que más me preocupa es cómo regular el uso y el funcionamiento, o sea, el uso por parte de los usuarios y el funcionamiento de las plataformas, porque esto no existe porque los usuarios lo pedían. Esto existe porque hay unos desarrolladores que se plantearon poder inferir computacionalmente esta tarea humana, ¿no? Y a ese tipo de desarrollos y de empresarios y de tecnologías es donde hay que ir con las regulaciones, justamente para que no tengan un poder de sustitución de personas y de apropiación de valor de las personas 4 o 5 empresas en Silicon Valley que se acopien y se arroben la posibilidad de generar derivados de toda la obra de la historia del arte hasta el presente, incluso producida por artistas que estamos vivos. Mi caso es uno de los creadores de imágenes, de los modelos generativos de imágenes. Mi caso como creador de imágenes es un caso señero, como tantos otros en todo el mundo, de artistas que estamos vivos y que los modelos generativos se han arrobado la potestad de generar derivados usando mi nombre y usando mi obra, para que entonces vos, para ofrecerte a vos como usuario, que entres a su plataforma y usando mi nombre y poniendo pintado por Santiago Caruso, la imagen que ellos le comanden al modelo algorítmico que genere tenga la impronta de mi trabajo y que incluso usen mi nombre. Entonces es una explotación de la identidad mía, de la propia producción artística también, y es un daño tremendo a los que nos tocó ahora, con nombre y apellido, ser objetivo de ese daño. Pero eso no terminó. ¿Por qué? Porque eso es lo que han desarrollado los que diseñaron la máquina. Pero yo puedo agarrar hoy esos modelos generativos y subirle tu producción escrita. Subo varios PDFs tuyos y le pido que haga una inferencia de tu trabajo ensayístico mezclado con el de alguien más, o bien puedo agarrar imágenes de otro artista, colega mío, subirlas a este modelo algorítmico y decirle, mirá, haceme esto, pero cambiale tal cosa. Y eso lo puedo hacer, más allá del entrenamiento que le han dado los desarrolladores para imitar a determinados artistas que ellos creyeron que iban a tener un interés comercial para los usuarios de su plataforma. Yo también, cualquier usuario, quiero decir, me pongo a mí como ejemplo, como un usuario cualquiera, puede agarrar cualquier tipo de material y meterlo en estos modelos y generar derivados. Yo digo derivados no como algo que ellos dicen que hacen transformaciones y que son creativos. Yo digo derivados porque el derivado es la inferencia a partir de una obra autoral, hago una inferencia sobre eso y escribo al estilo de, eso también es generar un derivado, porque agarro una obra terminada por tal artista y le pido que haga una modificación sobre eso. Eso es una derivación. Los autores son los que tienen derecho para hacer derivaciones de su propia obra, es decir, modificaciones, ediciones. Por eso yo digo que hacen derivados, porque es lo que hacen. No, exacto, pero esto lo están tomando las tecnologías y yo sí me voy sobre el usuario
¿Por qué? Porque las tecnologías están supeditadas al consumo. O sea, Sí, claro. una tecnología continúa en su desarrollo mientras es consumida. O sea, los teléfonos celulares los fueron perfeccionando porque inmediato todo el mundo los consumió. Si nadie hubiera consumido un teléfono celular y no nos hubiera interesado a la humanidad, ya no existirían. Entonces, sí es importante que el consumidor sepa que está consumiendo una herramienta que está haciendo daño a la creación, una herramienta que está usurpando la personalidad creativa de muchas personas y que está además menospreciando la labor creativa a tal punto que hay una huelga de guionistas ahorita mismo porque los están amenazando con que van a escribir los guiones de las series y de las películas con inteligencia artificial. Entonces, es importante que el usuario lo sepa para que se haga responsable de eso, porque sabes que los consumidores no se hacen responsables de lo que consumen. Por eso tenemos el planeta hasta acá de basura y tenemos el planeta hasta acá de comida chatarra, porque mientras sigan consumiendo la comida chatarra, pues los productores van a seguir haciéndola. O sea, en el momento que la dejes de consumir, esto, ¿y qué es esto? Estas obras son obras chatarra. Ese es el punto. O sea, las obras ahora sí que derivativas o como tú quieras que se llamen, son obras chatarra. Entonces, eso es lo que deben de saber. O sea, tú como supuesto, porque te lo juro, ya te dicen, soy artista de inteligencia artificial, o sea, creen que se oye interesante. O sea, eres un artista chatarra que estás produciendo obras chatarra y estás utilizando una herramienta para eso. Y el consumidor sí lo debe de saber y sí debe estar consciente de eso, porque incluso ya hay gente que está comprando supuestamente esto y hacen gran alaraca, se ganó el premio de tal no sé qué, de fotografía o de esto, lo otro, una imagen hecha con inteligencia artificial. O sea, quiere decir entonces que ahí sí hay una enorme complicidad por parte de los consumidores y por eso son un target que por lo menos nosotros como creadores debemos de tener muy presente. Sí, sí, lo peligroso o lo más lamentable es cuando colegas del ámbito tuyo o del propio mío se vuelcan en un momento de combate político, militante, legal incluso, o judicial, se vuelcan a usar estas plataformas para aliviar parte de su trabajo o casi toda la totalidad de su proceso creativo. Entonces terminan haciéndole buena prensa a algo que es una amenaza para la mayoría de los trabajadores. Quizás no para esa persona de nuestro mismo ámbito, súper reconocida, que no estaría amenazada su inserción laboral porque ya tiene un montón de tiempo en el mercado. Hay que ver si esa producción de chatarra, a partir de ser usuario, a partir de delegar su capacidad creativa y autoral en un modelo algorítmico, entonces a ver si esa producción de chatarra no va en desmedro de su propia calidad y de su propio nombre pues como artista también, ¿no? Santiago, pues muchas gracias por esta conversación tan interesante. Y para concluir, pues yo creo que más allá o sea, yo creo que del autor no se va a poder prescindir nunca, que lo que estamos enfrentando aquí es por eso de un abaratamiento del concepto de creatividad por estos modelos que no son autorales y no son creativos, y enfatizar la responsabilidad no solo de los dueños de las plataformas y de los desarrolladores de estos algoritmos, sino la responsabilidad de todos los consumidores de estas tecnologías que están siendo cómplices de un daño sobre el trabajo autoral, porque es plagio, un daño sobre el concepto de la creatividad, porque no hay trabajo creativo, un daño sobre la obra misma, es decir, sobre el concepto de arte, y que están siendo cómplices de manera premeditada. Y para terminar, que sepan que esa complicidad no es de un valor y no los convierte ni en artistas, ni en poetas, ni en escritores, ni en nada. Los convierte en cómplices de una estructura tecnológica que está planteada como un simple y vulgar negocio. Muchas gracias, Santiago. Gracias a vos. Si este video te gustó y no quieres usar esa tecnología, danos un like, suscríbete, compártelo,
a todo el mundo porque tenemos que hacer algo con esto, o sea, tenemos que estar presentes frente a esta situación y nos vemos aquí para hablar de arte. Estamos con Santiago Caruso. Hasta pronto.